Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amado hermano, amada hermana, que nos sintoniza a través de su frecuencia en audio, Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet, y también aquellos que nos están visualizando por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Agradecemos su preferencia en esta noche. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, en este su espacio En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 en punto de la noche, 1 hora de palabra, 1 hora para animarlo, para reconfortarlo, para redarguirlo también, para devolverle la esperanza en Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro compromiso con usted, 4 días a la semana, que el Señor nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar, de su lugar de trabajo. Tal vez está manejando, hasta donde usted se encuentre, que llegue nuestra bendición. Lunes, hoy es lunes para que hablemos de la persona más importante en su vida y en mi vida, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar de hablar de Jesús, de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, que hizo, que hace y que seguirá haciendo. No podemos dejar de contar sus grandezas. No podemos dejar de hablar de su amor. Y por eso es que todos los lunes hablamos de Jesús. Y hoy no va a ser la excepción. Continuamos con el desarrollo de los 250 acontecimientos en la vida de Jesús, desde las profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento hasta su ascensión al cielo, después de todo el ministerio terrenal que Jesús desarrolló mientras estuvo en este mundo. Nos corresponde hoy el acontecimiento número 65 de 250 acontecimientos, y es lo que vamos a ver a continuación después de esta palabra de oración. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, dándote las gracias por el privilegio de servirte, por el privilegio de reunirnos, de exponer tu palabra, palabra que viene del cielo, que con todo temor y temblor la traemos a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Que sea tu nombre glorificado y que todas las almas dispuestas en esta noche sean edificadas y bendecidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de Jesús. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Recuerde usted, hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos combinado esos 4 libros en una armonía para crear una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos. Y esa armonía tiene algunos sucesos muy interesantes. Hay milagros desarrollados por Jesús, hay enseñanzas a través de parábolas, aparecen profecías mesiánicas registradas en el Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo. En fin, hay mucha doctrina en labios del Señor Jesús que es tan importante para usted y para mí en estos días que ya se está acercando su segunda venida. Hoy corresponde hablar acerca de el acontecimiento número 65 en adelante. Ya hemos visto 64 acontecimientos de los 250.
nos falta bastante. Si el Señor nos permite, nos queda N cantidad de lunes en los cuales vamos a estar hablando acerca de Jesús. El acontecimiento 65 nos habla y nos enseña acerca de que Jesús es el camino al cielo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice: solo puedes entrar en el reino de Dios, dice Jesús, a través de la puerta angosta. Lo ubico en el contexto histórico. Jesús sabe que pronto va a morir. Ya está determinado por medio de los fariseos, los herodianos, los saduceos, de que Jesús va a morir. Quedan muy pocos meses. Jesús entonces sabe que el ministerio va a tener que pasar a otros una vez que Él ya no esté en esta tierra, y decide preparar a 12 hombres que van a continuar esa lucha, esa batalla, ese pregonar de las buenas nuevas, y decide entrenar a 12 hombres que primero serán discípulos y posteriormente serán enviados como apóstoles. Mateo capítulo 5, 6 y 7 hablan precisamente de un entrenamiento que Jesús hace en una montaña, lo que se ha conocido hasta el día de hoy como el Sermón del Monte. Era un campo de entrenamiento doctrinal para 12 hombres. Sin embargo, ese sermón, que pudo haber durado varios días, fue escuchado por una multitud de personas que estaban escuchando atentamente a Jesús. Nos encontramos ahorita en Mateo capítulo 7, acercándonos ya al final de ese discurso que nos ha llevado las últimas 2 semanas hacia atrás, y una enseñanza adicional de una veintena de enseñanzas que Jesús trajo en ese discurso amplio, tiene que ver con lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en cuanto a que Él es el camino al cielo. Solo puedes entrar, dice Jesús, en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno, dice Jesús, es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, dice Jesús, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. En estos 2 versículos de Mateo capítulo 7, Jesús nos dice muchísimas cosas, amado hermano y hermana que nos está sintonizando en este momento. Una de ellas es que al reino de Dios solo podemos entrar a través de Jesús. No hay otra posibilidad de entrada al cielo. Nos habla también de un camino ancho y un camino angosto, una puerta amplia, una puerta angosta. Los que andan por la puerta ancha o el camino amplio van directo al infierno. ¿Y por qué es más amplia la entrada al infierno y más angosta la entrada al cielo? Precisamente porque la angostura del camino, la puerta, simboliza lo estrecho, lo incómodo, lo difícil, lo complicado que es para los creyentes atravesar ese espacio y llegar al cielo. Por las demandas de Jesús, por sus mandamientos, por lo que Él nos pide que nosotros tenemos que cumplir. Pero también cabe destacar que al ser el espacio para la entrada al infierno más amplio y la entrada al cielo más angosta, Jesús nos dice al puro final del versículo 14 que solo unos pocos van a poder entrar. O sea, nosotros interpretamos que son muchísimos más los que se van a perder en el infierno que los que se van a salvar. No van a ser todos los que van a ir a dar al infierno. No van a ser todos los que van a ir a dar al cielo. Unos irán a un lugar y otros irán al otro lugar. Pero los que van a ir al cielo, está claramente determinado que serán muchísimo menos que los que van a ir a dar al lago de fuego. Jesús es el único camino al cielo.
En el contexto histórico se decía que todos los caminos llevaban a Roma. Roma era la capital del imperio romano. Y se había hecho una serie de carreteras, aproximadamente 400 vías, con más de 70.000 kilómetros, que todas esas vías conectaban el imperio con Roma. Por eso se decía en un adagio popular de la época que todos los caminos llevaban a Roma. Muchos han querido hoy engañarnos y hacer pretender que todas las religiones llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Dios, y eso no es verdad, no es cierto. No todas las sectas nos llevan a Dios, no todas las religiones nos llevan a Dios, no todos los caminos llevan a Dios. Jesús es la única puerta que nos da acceso a la vida eterna. Juan capítulo 10 versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta. Yo, nadie más, absolutamente nadie puede atribuirse ser el sumo pontífice que nos conecta con Dios o el puente máximo. Lo único que nos puede reconciliar con Dios es Jesús, es esa puerta que se abre, es esa esperanza para todo aquel que está perdido y que desea ser salvo. El que entre por esa puerta, dice Jesús, que soy yo, y lo vuelve otra vez a repetir, será salvo. Hay muchas maneras, amado hermano y hermana, de vivir la vida. Usted puede vivirla como usted quiera y de la manera que usted considere. Pero lo que sí está claramente establecido es que hay un solo camino para llegar al Padre, para heredar la vida eterna, y es creer en Jesús. Para poder vivir eternamente con Dios, solamente se puede lograr a través de creer en Jesús, a través de atravesarlo a Él como la puerta. En 65 acontecimientos que hemos visto hasta el día de hoy, quisiera destacar 27 atributos que hemos encontrado acerca de Jesús. 25 atributos de Jesús que hemos visto en 65 acontecimientos. Conforme vayamos desarrollando más acontecimientos, usted se va a quedar pasmado como yo de cuántos atributos tiene Jesús y que representan cosas hermosísimas para usted y para mí. Hemos visto a Jesús como Dios hecho hombre. Hemos visto a Jesús como el maestro perfecto, como el modelo perfecto. También hemos podido analizar que Jesús es el sacrificio perfecto y por tanto se convierte en el Salvador del mundo. Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el ungido. Hemos visto cómo Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra, lo que nos permite conectarnos con el Padre. Hemos visto también que Jesús es el único que puede calmar la sed del hombre, la luz que brilla en tanta tiniebla y en tanta oscuridad. Hemos visto que Jesús también es el enviado que trae las buenas noticias a los pobres, el que anuncia la libertad a los prisioneros, el que devuelve la vista a los ciegos. En ese desarrollo de 65 acontecimientos, también hemos podido hacer un análisis de que Jesús es el que rescata a los que son maltratados. Jesús es el pescador de personas, la autoridad suprema y también nuestro sanador. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ningún hombre, ninguna criatura puede atribuirse el perdón. Ningún hombre puede eximir a nadie de sus faltas. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que nos da un nuevo propósito para las habilidades que cada uno tenemos. Jesús es el único, hermano y hermana, que nos puede dar la vida eterna. Jesús es la fuente de vida, el que tiene la autoridad para juzgar el pecado. Solo Él, solo Jesús puede decir quién sí y quién no. Nadie puede atribuirse ni de decir si la persona es salva
o de decir si la persona se condena. Solo Jesús es el único que conoce las intenciones del corazón. Eso no le es conferido a ningún pastor, no le es conferido a ningún líder de ministerio. Eso le corresponde solo a Jesús. Jesús es el Señor del día de reposo, el siervo ungido y el amado, el único camino al cielo, como lo hemos visto hoy, pero también la puerta única hacia la vida eterna. Por si no nos había quedado claro, hasta el desarrollo del acontecimiento número 65, todo lo que es Jesús y lo que representa Jesús para usted y para mí. Acontecimiento número 66 de 250 acontecimientos que vamos a desarrollar a través de todo el ministerio de Jesús, y tiene que ver con una enseñanza que Jesús trae a sus 12 hombres respecto al fruto de la persona. Mateo capítulo 7 versículo 18 al 20 nos dice: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Como dicen los jóvenes, hello. Es un tema de sentido común. Jesús está apelando en ese momento a nuestra racionalidad, a nuestro entendimiento, a su inteligencia, a la parte intelectual. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Usted qué cree? Entonces Jesús hace una analogía de los árboles y sus frutos con las personas. Y continúa diciendo: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, ¿qué es lo que se hace? Se corta y se arroja al fuego. Hermano y hermana, lo que no produce nada, hay que eliminarlo. Aquello que no produzca valor agregado en tu vida, tienes que quitarlo de tu vida. Aquello que no te genere ser una mejor persona, ser un mejor cristiano, ser un mejor hijo, ser una mejor esposa, aquello que te limite, tienes que quitarlo de tu vida. Tienes que desaparecerlo. Hay amistades que usted tiene que quitar hoy. Hay personas que no le están bendiciendo en su vida. Hay lugares que usted está visitando que no le generan ningún valor agregado. Estás teniendo conversaciones con personas que no te están generando absolutamente nada bueno. Tal vez estás viendo cosas, tocando cosas, oyendo cosas, o diciendo cosas, o probando cosas que no te están dejando nada positivo, espiritualmente hablando. Entonces Jesús dice que un árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera como usted, dice Jesús, puede identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones, porque por sus frutos, Juan capítulo 15, los conoceréis. Hay muchas personas cuyas palabras suenan a religión. Los ves en la televisión, los escuchas en la radio, escriben libros, cantan bellísimo. Pero hermano y hermana, sus verdaderas motivaciones no es servir a Dios, no es agradar a Dios, no es engrandecer el reino. Su verdadera motivación, tal vez, por un lado es el dinero, por otro lado es el prestigio, por otro lado es el poder, por otro lado es el placer. Pueden ser por muchísimas razones. Sin embargo, todas aquellas son equivocadas. Jesús claramente nos dice que no todo el que habla del reino pertenece al reino. En Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, Jesús dice: en aquel día, ¿de cuál día está hablando Jesús? Va a llegar un día, hermano y hermana, y hoy todos se burlan, y hoy todos se ríen, y hoy todos siguen en sus fiestas, en sus vacilones. Hoy todo el mundo está pensando ya en que se acerca el aguinaldo, las fiestas de fin de año, que ya poco a poco, ya ahora hay un feriado dentro de unos días. La gente solo piensa en vacilar, en divertirse, en sus placeres. Pero va a llegar un día, dice Jesús. ¿Y de cuál día está hablando? Del día en que todo hombre y toda mujer que ha puesto un pie en esta tierra tendrá que presentarse delante de Él. Porque ese día va a llegar.
Va a llegar un día, según el apóstol Pablo, en que todos vamos a comparecer delante del Señor. Y dice Jesús que en ese día muchos le van a decir: Señor, Señor, pero nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano y hermana, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por eso uno de los 10 mandamientos es claro y preciso cuando dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque hoy muchas personas están ofendiendo el glorioso nombre del Señor. Y no todo el que diga Señor, Señor va a entrar. En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre comunicamos mensajes, en tu nombre expulsamos demonios. Entonces yo les voy a contestar en ese día: perdónenme, pero discúlpenme. Mateo 7, 22, 23, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Usted puede ser una persona que tal vez le gusta el fútbol y usted opina acerca del fútbol. ¿Cuáles jugadores deberían estar en nuestra selección nacional? ¿Quién debería atajar? ¿Quién debería patear penales? ¿A cuál deberían expulsar del equipo? Podemos hablar muy bien del fútbol, pero una cosa es hablar de fútbol y otra cosa es jugar fútbol. Una cosa es hablar del reino y otra muy diferente, ser parte del reino. Y en aquel día, que dice Jesús, nos vamos a quedar asustados, porque vamos a ver a muchas personas que nosotros jamás creíamos y que fuimos partícipes en condenarlos, creyendo que no iban a estar en la gloria eterna con el Señor. Y también nos vamos a asustar de creer que habían muchas personas que sí eran pastores, que creíamos que se iban a salvar, diaconisas, los hermanos que cantaban precioso en los coros de nuestras congregaciones, que creíamos que se iban a salvar, y sus libros no van a estar anotados. Sus nombres, no van a estar anotados en el libro de la vida. El que tiene oídos para oír en esta noche, y también ojos para ver, que oiga y que vea. No todo el que me dice Señor, Señor. Acontecimiento número 67. Jesús enseña acerca de los que construyen. Continúa Jesús con el entrenamiento de sus muchachos. Él está muy preocupado porque tiene que introducir una serie de información doctrinal que estos jóvenes tienen que absorber, porque luego van a tener que lidiar con muchísimas de las situaciones que Jesús ha planteado en ese extenso discurso que se dio en una montaña. Ahora corresponde enseñar acerca de aquellos que construyen. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, dice la palabra del Señor: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando todo es pura calma, cuando todo cierra, cuando todo cuadra, cuando todo está bien, parece como que el cimiento o el fundamento no es tan importante. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias, cuando vienen los vientos y empieza ese edificio a mecerse para un lado y para el otro, es ahí donde estamos deseando más que nunca que el fundamento donde se encuentra construida esa edificación lo pueda sostener.
Entonces Jesús hace una analogía de la vida espiritual y de los que construyen sobre fundamentos sólidos. Recuerde usted que el fundamento que usted y yo tenemos se llama Jesucristo. Él es la piedra angular, desechada por muchos, pero muy estimada por sus hijos y sus hijas. Y todo aquel que escucha esas palabras, Jesús está haciendo un resumen de todo lo que ha venido hablando, Mateo 5, 6 y 7. Y Jesús dice, el que haya oído todo ese discurso y lo pone en práctica, es igual que un hombre prudente que construye una casa sobre la roca. Porque aunque vengan las lluvias, aunque crezcan los ríos, aunque soplen los vientos, y esa casa espiritual sea azotada, con todo, no nos vamos a derrumbar, porque estamos cimentados, hermano y hermana, en la roca. Ese es el fin del discurso de la montaña. Oír y hacer versus no oír y no hacer. Jesús ha dado un discurso importantísimo, más de una veintena de temas, una serie de bienaventuranzas. No necesariamente todos los que estaban escuchándolo estaban poniendo atención e iban a hacer lo que había que hacer. No hay garantía. Jesús nunca dio garantía que toda aquella multitud iba a oír y hacer. No hay garantía que cuando llevas el mensaje de salvación a alguna persona, ese mensaje sea escuchado atentamente y que se haga conforme a ese mensaje que ha llevado. No hay garantía. Jesús lo que hace es simplemente decir cuál es la gran diferencia entre oír y hacer y no oír y no hacer. Cuando hablas con tu hijo, esperas que tu hijo oiga y haga, pero no tienes garantía de que oiga y haga. Muy probablemente tu hijo no te quiere escuchar, mucho menos hacer lo que le has dicho. Mateo capítulo 7, 26 y 27 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, esa es la contraparte de lo que vimos anteriormente. El que oye y hace es muy diferente al que no quiere oír y obviamente no va a querer hacer. El que oye mi enseñanza y no la obedece es, dice Jesús, un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, cuando lleguen las inundaciones, cuando los vientos golpeen esa casa, se va a derrumbar con un gran estruendo. Eso dice Jesús. Y no nos va a quedar otro hermano y hermana que decirles, te lo dije. Como cuando el padre le dice a sus hijos, te lo dije, te dije que eso iba a pasar. No me escuchaste. Construye sobre la arena y cuando venga el viento, la lluvia, cuando se azoten la casa por las inundaciones, vas a tener una gran pérdida. Por eso es que las personas que edifican sus casas sin fundamento, aquellos que quieren evitar un arduo trabajo, aquellos que quieren ahorrar tiempo, al final de las finales, lo que obtienen es una gran pérdida. Véalo así. Si usted construye su casa a la carrera, sin pensar en los materiales, sin tomarse el tiempo para revisar los linderos de donde usted está construyendo, tarde o temprano va a obtener una grandísima pérdida. Así funciona, hermano y hermana, con el creyente. Acontecimiento 68 de 250 acontecimientos acerca de la vida y ministerio de Jesús. Ha terminado el discurso, ha terminado esa extensa enseñanza y ahora Jesús se encuentra en una situación donde se le pide ayuda y es un centurión que tiene una gran necesidad
explícitamente requiere una sanidad para uno de sus siervos. Lucas capítulo 7, versículo 2 y 3. Y el siervo de un centurión es un soldado romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, hermano y hermana, estoy hablando de un gentil, de un romano, no es un judío. Dice que cuando él oye hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ese acontecimiento es muy interesante porque no solamente aparece en Lucas. Recuerde usted que los acontecimientos que estamos desarrollando pueden aparecer en 4 evangelios, en 3, en 2 o a veces solo aparece relatado en uno. Ese acontecimiento de la sanidad de un siervo del centurión aparece también en Mateo. Cuando lo lees en Mateo, dice que el centurión fue personalmente a buscar a Jesús. Lucas nos dice que el centurión envía a unos ancianos o a unos intermediarios para que hablen con Jesús. Los evangelios no se contradicen, porque al enviar el centurión a esos hombres para que hablaran con Jesús, los estaba enviando como si él fuera personalmente a hablar con ellos. O sea, al tratar con los mensajeros, estaban tratando también personalmente con él. Y nos adentramos al milagro número 10, que aparece relatado de los 40 y resto de milagros que aparecen en los 4 evangelios. Sin embargo, recuerde usted que el apóstol Juan dice en el evangelio que Jesús hizo muchísimas señales y milagros que no quedaron registradas y que si se escribiesen no alcanzarían los libros que se han escrito en toda la época humana. El milagro número 10 que tenemos relatado y del cual sí tenemos constancia escrita tiene que ver con la sanidad de un siervo, de un centurión, un siervo que dejó a Jesús maravillado por la fe que tenía. En todo Israel, Jesús no encontró una fe como la de ese hombre gentil. Recordemos que gentil es sinónimo de no judío. Judío o gentil. Lucas capítulo 7, versículos 7 al 10. Dice el centurión: yo no me tuve por digno de venir a ti. Le está diciendo el centurión a Jesús: yo no soy digno de ir a verte personalmente. Pero si usted dice la palabra, mi siervo va a ser sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice el centurión, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, vaya, y le digo al otro, y el otro va. Y le digo a este que venga y viene. Y le digo al otro que haga y hace. Jesús se quedó maravillado. Y volviéndose le dijo a la gente que lo seguía: les digo que nunca en Israel he hallado tanta fe. Solo di la palabra a Jesús, y mi siervo será sano. Nunca he encontrado, dice Jesús, a nadie que tenga tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este siervo fue sano por la fe que este hombre le tuvo a Jesús. Jesús, usted no tiene que venir. Yo le creo, usted solamente diga la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Ojalá, hermano y hermana, usted y yo tengamos la fe de este hombre. Que solo Jesús diga la palabra y nosotros creeremos que todas las cosas serán hechas. Acontecimiento número 69 tiene que ver con la resurrección de un hijo, de un muchacho que era hijo de una viuda. Ese acontecimiento lo vamos a ver después de esta breve pausa. Quédese con nosotros.
Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero bendecir, agradecer a los hermanos que nos reportan su sintonía en cada una de nuestras transmisiones en vivo y en directo. Por lo pronto puedo ver a algunos hermanos que están en nuestro Facebook Live, nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo Don Gilbert allá en Heredia. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche, los bendecimos en el nombre del Señor. Veo también a mi hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta, gracias por tu apoyo a este ministerio. Nuestra hermana Marta San Alajuela, que Dios le bendiga grandemente. Veo que también por ahí está Francis. Dios te bendiga, Francis, un saludo para tu mamá. Doña Doris, también para tu hija Carla. También saludamos a Cinia allá en los Estados Unidos, que Dios le esté bendiciendo grandemente. A todos aquellos que han dispuesto su corazón en esta noche para acompañarnos en el desarrollo de este megatema, hablemos de Jesús. De eso es de lo que estamos hablando todos los lunes. El acontecimiento número 69 tiene que ver con la resurrección de un muchacho que era hijo de una viuda. Lucas capítulo 7, versículo 11 y 12 nos dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella muchísima gente de la ciudad. Nos dice que era viuda, o sea, esa señora había perdido anteriormente a su esposo. Ahora, el único medio de subsistencia, que era su hijo, también había muerto. Una mujer viuda, una mujer sola, no podía dedicarse a otra cosa que no fuera pedir limosna o prostituirse. La situación de esa mujer era muy complicada. Había quedado totalmente sola y desvalida. Sin embargo, todo esto que está sucediendo alrededor de esta mujer es utilizado por Jesús para provocar el milagro número 11 registrado en los evangelios. Y es esa esperanza, hermano y hermana, que Jesús trae en medio de la tragedia. Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15 nos dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermano y hermana, si hay alguien que siente lo que está sintiendo, ese es Jesús. Si hay alguien que puede compadecerse de la situación que estás abordando en este momento, el único es Jesús. Si hay alguien que puede entender todo lo que estás atravesando, todo lo que estás viviendo con esa enfermedad que te agobia, ese es Jesús. Y dice que Jesús la ve, se compadece de ella y le dijo: no llores. Imagino que la mujer estaba muy amargada, muy atribulada, sufriendo por la muerte del hijo y vaticinando lo peor para su vida en los próximos días. Jesús se acerca, toca el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo: joven, hablándole al difunto, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¡Qué hermoso! ¡Qué enseñanza más hermosa! Porque esa viuda, hermano y hermana, es el tipo de persona que Jesús vino a este mundo a ayudar.
es el tipo de persona que Jesús está ayudando en este momento. Esta mujer es el tipo de persona que Jesús ayuda todos los días. Porque todos los días hay menesterosos, hay personas en tristeza, hay personas en pruebas, hay personas enfermas, hay personas endemoniadas, que hoy por hoy Jesús está ayudando. Esta mujer es tipo del hombre y la mujer que necesitan una ayuda y que es recibida por parte de Jesús. Acontecimiento número 70. 250 acontecimientos. Y vamos por el acontecimiento número 70. Jesús aclara una duda que tiene Juan el Bautista. Recuerde usted, hermano y hermana, que Juan el Bautista en este momento está viviendo en prisión. Ha sido llevado a la cárcel por Herodes por haber desnudado la condición pecaminosa en la que Herodes estaba viviendo con Herodías, la mujer de su hermano. Juan el Bautista desnuda esa situación y por tanto Herodes lo tiene preso. Juan el Bautista no va a salir más de la cárcel. Ahí morirá decapitado. Ese acontecimiento número 70 es muy interesante porque nos presenta a Juan dentro de la cárcel en un momento muy difícil para Juan, en un momento donde imagino a Satanás hostigándolo, molestándolo, atribulándolo, creando dudas en él. Por eso, hermano y hermana, el hecho que usted sea creyente no quiere decir que usted no es tentada, que usted no es tentado, que usted no es atribulado, que usted no es probado. La Biblia dice, el que sea firme mire que no caiga. Lo que menos tenemos que hacer es jugar de santurrones, jugar de que nosotros podemos rebatir todas las acechanzas del enemigo, que nadie puede contra nosotros. Hay que tener mucho cuidado y reconocer nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestras carencias, y reconocer que solamente a través de Jesús es que podemos vencer, porque las tentaciones del enemigo no pueden ser subsanadas por medios naturales. Nuestra naturaleza humana no es capaz de resistir a Satanás, solo a través de Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, porque a Juan le llegaba información, Juan todavía tenía discípulos que le llevaban información de lo que estaba sucediendo afuera, y le llegó, me imagino, noticias acerca de lo que Jesús estaba haciendo, y por eso es que envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, y esa es la pregunta que le hacen. ¿Eres tú aquel que había de venir, o tenemos que esperar a otro? Hermano y hermana, es Juan el Bautista el que está enviando a preguntar a 2 hombres, a Jesús, esta interrogante: ¿es usted el que había de venir, o tenemos que esperar a otro? Uno se queda extrañado de que Juan, quien le había preparado el camino a Jesús, quien le había dicho a Andrés y a Juan que ese era el Cordero de Dios, que lo había reconocido, en ese momento se estuviera dudando de que fuera Jesús al cual él le había preparado el camino, que si ese verdaderamente era el Mesías. No culpo a Juan el Bautista. Nosotros también, hermano y hermana, en muchas situaciones también hemos dudado del Señor. Ayer estábamos hablando de Pedro, y caminando con Jesús en medio de las aguas turbulentas, duda de Jesús.
Jesús, yo quiero caminar contigo. Jesús le dijo, venga sin vacilar, venga sin dudar. Pedro empieza a caminar en las aguas, pero fueron más grandes las olas. Quita la mirada de Jesús y Pedro se hunde, se llena de miedo. Yo no juzgo a Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista está viviendo en la cárcel es lo que usted y yo muchas veces también hemos vivido. Y muchas veces tal vez nos hemos llenado con las mismas dudas. Señor, ¿de verdad puedes resolver esta situación que estoy viviendo? Señor, ¿de verdad puedes sanar esa enfermedad? Señor, ¿es posible que puedas hacer algo? Entonces Jesús le manda a decir a Juan esa respuesta. Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Vaya y dígale a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Y aquí se cumple la profecía número 11, la cual nos habla en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Isaías había profetizado acerca de una serie de evidencias que iban a probar la llegada del Mesías. Dice Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que Isaías está profetizando, hermana y hermano, lo hemos venido viendo cumplido a través del desarrollo de todos esos acontecimientos. Y esa profecía de Isaías se cumple en Mateo capítulo 11, versículos 5 y 6, cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Díganle a Juan que los ciegos están viendo. Díganle a Juan que los cojos andan. Dígale a Juan que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen. Dígale a Juan que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso mismo, hermano y hermana, tenemos que hacer usted y yo hoy en día. Tenemos que ir al mundo y decirle lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas como testimonio vivo de que también lo puede realizar en las vidas de ellos. Cuéntele al mundo las maravillas que Dios ha hecho en usted, cómo lo bendice todos los días. Cuéntele al mundo cómo Jesús ha sido su sanador, cómo ha sido su proveedor. Cuéntele al mundo el milagro más grande que Jesús hizo por usted y por mí, y fue traernos la salvación. Háblele, no calle, dígale al mundo que está allá afuera con desesperanza, con angustia, entristecido, sin saber para dónde ir. Vaya y le cuenta que todavía hay esperanza, que la puerta está abierta, que la oportunidad todavía existe. Háblele, no calle, hermano y hermana. Dígale a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus amigos, todas las cosas que Jesús está dispuesto a hacer en aquellos hombres y mujeres que se someten bajo su voluntad y bajo sus designios. Algo que Jesús está dispuesto a hacer por el hombre y la mujer que le busca de todo corazón es prometerles descanso para el alma. Acontecimiento número 71. Jesús promete descanso para el alma. Hoy en día, usted que nos está escuchando y nos está viendo, conoce a muchas personas que están cansadas, que están fatigadas, están asqueadas, aburridas, que no saben para dónde salir corriendo, que no tienen un norte que seguir. Muchas personas hoy en día, hermano y hermana, están desfalleciendo, llenos de dudas, llenos de temores, cometiendo malas decisiones, errores, imprecisiones, desgastándose cada momento de su vida.
Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, Jesús habla acerca de lo que Él quiere hacer en la vida del hombre y de la mujer. Mateo capítulo 11, del 28 en adelante: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay muchas personas muy trabajadas, muy cargadas. Son mucho el peso que vienen llevando sobre sus hombros, la carga del pecado, la carga de la culpa, la carga de la soledad, la carga de las malas decisiones, la carga de los errores que día a día están cometiendo. Lleve mi yugo, dice Jesús, sobre ustedes. Aprendan de mí, dice Jesús, que yo soy manso y que soy humilde de corazón, y ustedes podrán hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera es mi carga. Le voy a decir algo, hermano y hermana, en esta noche, con todo temor y temblor, y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Si usted sabe, si usted conoce, si usted tiene la información del descanso que Jesús puede traer a muchas personas que usted conoce, que están cargadas y atribuladas, si usted sabe lo que Jesús puede hacer en sus vidas y usted no se los comunica, usted está cometiendo un crimen. Usted se convierte en un criminal, en una criminal. Porque si usted tiene la información que esas personas necesitan para salir de ese oprobio, de esa aflicción, de todo eso que Satanás los tiene totalmente encorvados, angustiados, si usted tiene toda la información que les puede ayudar a ellos a salir de ahí y no se la suministra, el Señor se lo va a demandar. La Biblia en eso no miente. Jesús quiere darle descanso a todas aquellas personas que vengan hacia Él. Y el descanso que Jesús nos da, hermano y hermana, es esa paz con Dios. No necesariamente que usted y yo tenga que dejar de hacer esfuerzos. No se trata de no esforzarnos. Se trata de que ese descanso que viene del cielo es para traernos paz. El descanso de Jesús nos aliviana. El descanso de Jesús aligera nuestras cargas. Nos afloja espiritualmente hablando. Qué hermoso. Jesús se convierte en el descanso para todos aquellos que necesitan de Él. Qué hermoso. Acontecimiento 72. Una mujer pecadora unge los pies de Jesús. Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él llorando, comenzaba a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Este acontecimiento es muy similar a uno que veremos casi al final del ministerio de Jesús. Pero vean qué hermoso, la mujer que se acerca era una mujer pecadora. Una mujer que se le acerca a Jesús muy amargada por su propia condición. Y le trae a Jesús un perfume muy caro y lo derrama sobre sus pies. Vean qué acción más hermosa, una acción de humildad, una persona que reconoce que Jesús era el único que podía hacer algo por ella. Y se nos abre la parábola número 2 en Lucas capítulo 7, versículo 40, cuando Jesús le dice: Simón, el dueño de la casa, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50.
y no teniendo con qué pagar, perdonó a los dos. Dígame usted, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. A Jesús se le había criticado por haber permitido que esa mujer pecadora hiciera la acción que hizo con él. Sin embargo, Jesús le dice, qué triste, usted ni me recibió, usted que es el dueño de la casa, se siente puro, se siente inmáculo, no lavó mis pies, porque era una tradición que se hacía cuando alguien llegaba a la casa, limpiarle los pies, atenderlo bien. En cambio, esa mujer se sentía la más pecadora de las pecadoras. Y a través de esta parábola, Jesús enseña que ama más a aquel a quien más se le perdona. Aquel que cree que no recibe perdón, no va a amar de la manera como esa mujer amó a Jesús, reconociendo su condición pecaminosa. De hoy en 8 días, acontecimiento número 73. Vamos a hablar de las mujeres, de todas esas mujeres que acompañaban a Jesús durante su ministerio terrenal. Para Jesús, la mujer tenía un papel muy importante, que en el contexto machista de la época de Jesús, la mujer era enajenada. De hoy en 8 días, vamos a hablar de esas mujeres que servían a Jesús en su ministerio. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de traer tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Que los corazones que se hayan dispuesto en esta noche a escucharte salgan confortados, salgan animados a través de tu palabra, la cual nunca volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Siga con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continuamos con nuestra programación habitual. Y yo quiero invitarle para que el próximo miércoles a las 7 de la noche, miércoles 8 de la noche, en este su espacio En Paz Me Acostaré, próximo miércoles, vamos a hablar de la fragilidad de la vida. Hermano y hermana, la vida es frágil. ¿Con cuántos años cree usted que cuenta? Somos como tamo que arrebata el viento, como la hierba que está en la mañana y en la tarde se seca. El miércoles vamos a hablar de qué frágiles que somos usted y yo. Un abrir y cerrar de ojo puede acabar con nuestras vidas. Invite a un amigo, invite a una amiga a escuchar esta palabra. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.